En los anales de la justicia penal, pocos casos resuenan con la fuerza y la crudeza del de Willie Francis. El 3 de mayo de 1946, la prisión estatal de Luisiana fue escenario de uno de los momentos más extraños y espeluznantes de la historia del sistema penal estadounidense. No era solo un día más. Era una fecha destinada a quedar grabada en la memoria colectiva. Un recordatorio escalofriante de las imperfecciones y las atrocidades que pueden gestarse dentro de las instituciones que prometen justicia. Un adolescente afroamericano, delgado, tembloroso, con solo 17 años de edad, fue llevado a la silla eléctrica. Su nombre era Willie Francis. La vulnerabilidad de su juventud, combinada con el peso de la pena capital, creaba una imagen desgarradora. Lo que debía ser el final de su historia, un desenlace sombrío y definitivo, se convirtió en el comienzo de algo mucho más oscuro, una odisea legal y moral que desafiaría las nociones mismas de justicia y castigo en Estados Unidos. Cuando activaron el interruptor, la corriente no hizo su trabajo. Hubo chispas, humo, un grito desgarrador, una escena que helaría la sangre de cualquiera que la presenciara. Pero Willie sobrevivió. Sí, sobrevivió a su propia ejecución. El asombro, la incredulidad, se apoderaron de la sala. Este hecho insólito generó conmoción nacional. ¿Qué se hace con alguien que ha sido sentenciado a muerte, llevado a la silla, pero no muere? ¿Volver a ejecutarlo? ¿Liberarlo? La pregunta se cernía sobre el sistema legal como una sombra ominosa, sin un precedente claro para guiar la decisión. ¿Y si el error no fue técnico, sino moral? Esta última pregunta, susurrada en los pasillos de la justicia y clamada por los incipientes movimientos de derechos civiles, sería el verdadero corazón del debate que el caso Francis desataría. Era una oportunidad para que el sistema se mirara a sí mismo y cuestionara sus propios fundamentos. Pero como veremos, esa oportunidad se desvaneció entre los engranajes de la ley y el prejuicio. Para comprender plenamente la tragedia de Willie Francis, es esencial sumergirse en el contexto de su nacimiento y crecimiento. Willie Francis nació en 1929, en San Luis, Martinville, Luisiana, en el corazón del sur profundo de Estados Unidos. Esta no era una época ni un lugar cualquiera. Era una era definida por las leyes Jim Crow, que institucionalizaban la segregación racial y la discriminación contra los afroamericanos. Luisiana, como muchos estados del sur, era un caldo de cultivo para el racismo sistémico, donde la segregación se aplicaba rigurosamente en escuelas, hospitales, transporte público y, crucialmente, en el sistema de justicia. Las personas negras vivían bajo la constante amenaza de la violencia y la injusticia, con un acceso mínimo a la educación, la atención médica y, sobre todo, a un juicio justo. Willie era hijo de una familia negra pobre, una realidad común para millones de afroamericanos en ese periodo. Desde pequeño vivió en condiciones de extrema pobreza. La escasez era una constante. Escasez de alimentos, de ropa adecuada, de un techo seguro y, por encima de todo, de oportunidades. No sabía leer ni escribir correctamente, un reflejo directo de la desinversión en la educación para la población afroamericana. Su acceso a educación fue escaso, a menudo limitado a escuelas segregadas y deficientemente financiadas, o inexistente en los periodos de mayor necesidad familiar. Su entorno estaba plagado de mensajes que le recordaban que su vida valía menos que la de otros, que su destino estaba predeterminado por el color de su piel. Estos mensajes, sutiles y explícitos, se internalizaban, afectando la autoestima y las expectativas de toda una generación. A los 15 años, una edad en la que muchos jóvenes hoy apenas comienzan a definir sus aspiraciones, Willie ya trabajaba de forma ocasional como ayudante en farmacias, haciendo mandados o limpiando. Era una existencia precaria, de subsistencia, que lo mantenía al margen de cualquier esperanza de progreso. Lo describían como tímido, con voz suave, y muchos lo describían como un muchacho tranquilo. No era un alborotador, no tenía un historial de violencia o problemas. Era, en la superficie, un joven invisible en un mundo que no estaba hecho para él. Pero su vida dio un giro radical en 1944, cuando la invisibilidad se transformó en notoriedad por el peor de los motivos. Ese año, un farmacéutico blanco muy conocido en el pueblo, Andrew Thomas,
fue hallado muerto en su casa. Había recibido 2 impactos de bala. La conmoción en la pequeña comunidad fue palpable. No había testigos directos. No había pruebas físicas contundentes que apuntaran inequívocamente a un culpable. Pero la presión social pedía una respuesta rápida. La demanda de justicia era imperativa, y en una sociedad segregada como la de Luisiana de los años 40, esa justicia a menudo tenía un color y una clase social. Y Willie estaba ahí, negro, pobre, sin defensa legal. El chivo expiatorio perfecto. Su presencia en la escena del crimen, por mínima que fuera la evidencia, lo convirtió en el blanco ideal para una investigación que, en retrospectiva, parece haber buscado una solución rápida y conveniente en lugar de la verdad. La trampa estaba puesta, y Willie, sin saberlo, se convertiría en su víctima más notoria. La maquinaria judicial, impulsada por la prisa y el prejuicio, se puso en marcha con una velocidad alarmante, dejando poco espacio para la duda o la justicia genuina. Willie fue arrestado casi por casualidad, tras ser sorprendido por la policía con una pistola que más tarde se vincularía al asesinato de Andrew Thomas. Este hallazgo, en un contexto de escasa investigación, fue suficiente para enfocar toda la atención en el joven. Pero lo verdaderamente alarmante ocurrió durante los interrogatorios, que fueron realizados sin la presencia de abogados, padres o testigos. En el sistema legal de hoy, esto sería un motivo de anulación instantánea, una violación flagrante de los derechos constitucionales. Pero en la Luisiana de 1944, para un joven afroamericano, tales garantías eran prácticamente inexistentes. Bajo estas condiciones de aislamiento y coacción, Willie terminó confesando el asesinato de Andrew Thomas. La supuesta confesión fue escrita por los oficiales y firmada por Willie, aunque más tarde se alegaría que ni siquiera entendía lo que había firmado. Dada su limitada alfabetización y su posible discapacidad intelectual, la validez de esta confesión es, en el mejor de los casos, extremadamente dudosa. ¿Fue una confesión genuina o el resultado de la presión, la confusión y el miedo de un adolescente vulnerable? La historia sugiere lo último. Lo que siguió fue una farsa judicial que hoy resultaría impensable. No hubo pruebas contundentes que conectaran a Willie directamente con la escena del crimen, más allá de la posesión de la pistola, cuya procedencia nunca se esclareció del todo. No hubo reconstrucción de los hechos para verificar la coherencia de la confesión. No hubo investigación científica exhaustiva, como huellas dactilares o análisis de balística rigurosos, que en la actualidad son estándares mínimos en cualquier caso de asesinato. Solo la palabra de un adolescente asustado y sin recursos contra el sistema entero. Y el sistema, implacable y ciego a sus propias fallas, no escuchó su voz. Su destino ya estaba predeterminado. En cuestión de semanas, un tiempo sorprendentemente corto para un caso de pena capital, Willie Francis fue sentenciado a muerte. Sin apelaciones reales, es decir, sin una revisión significativa por parte de tribunales superiores que pudieran corregir los evidentes errores procesales. Sin defensa adecuada. Sus abogados, designados por el Estado, ofrecieron una representación mínima, si es que alguna, y no lograron impugnar eficazmente la confesión ni investigar a fondo otras posibles pistas, sin oportunidades para un juicio justo. La velocidad y la falta de rigor procesal en el caso de Willie Francis son un testimonio escalofriante de cómo el racismo y la desigualdad podían corromper la justicia hasta sus cimientos en el sur de Estados Unidos en esa época. Se convirtió en un ejemplo trágico de la facilidad con la que un sistema sesgado podía condenar a los vulnerables sin un debido proceso. El 3 de mayo de 1946, la Penitenciaría Estatal de Luisiana se preparaba para lo que debía ser un día sombrío pero rutinario en la historia de la pena capital. Era un día caluroso, y el ambiente en la pequeña prisión de San Martinville estaba cargado de tensión, no solo por la inminencia de una ejecución, sino por el inusual giro que los acontecimientos estaban a punto de tomar. Willie Francis, ahora de 17 años, un año y medio mayor pero aún un joven en todos los sentidos de la palabra, fue trasladado al cuarto de ejecución. Vestía un mono blanco, caminaba lentamente, con los ojos muy abiertos. No lloraba. No hablaba. Era como si no terminara de entender lo que estaba a punto de ocurrir, una disociación que muchos expertos posteriores atribuirían a su posible discapacidad intelectual y al trauma.
La silla eléctrica, apodada Gruesome Gertie, la horripilante Gertie, era una reliquia. Lejos de ser una pieza de ingeniería precisa, había sido construida de forma improvisada y en un detalle escalofriante que raya en lo inverosímil, conectada por dos guardias, ambos sin experiencia eléctrica, que estaban en estado de ebriedad cuando realizaron el montaje. Este nivel de negligencia y amateurismo en un procedimiento que determinaba la vida o la muerte es una mancha indeleble en la historia judicial de Luisiana. Sí. Borrachos. Un detalle que por sí solo debería haber invalidado cualquier intento de ejecución. Willie fue atado, se le colocó el casco de electrodos, se revisaron los cables. Todo parecía listo. El verdugo activó la corriente. El zumbido inicial, el chasquido de los interruptores, eran los sonidos esperados antes del silencio. Pero en vez del silencio que suele seguir al impacto letal, el cuarto se llenó de un sonido ensordecedor. Testigos describieron chispas volando por el aire, un olor a carne quemada y los gritos desgarradores del joven. Su cuerpo se estremeció, su espalda se arqueó con violencia, contrayéndose de manera espantosa. Y luego, el sistema se apagó. El espectáculo fue de una brutalidad inimaginable, no el final rápido y humano que la electrocución prometía. Willie no murió. Sobrevivió. La voz de un testigo presencial, un sheriff que estaba en la sala, fue crucial al describir el horror. Sus palabras fueron aterradoras, resonando con una mezcla de pánico y desesperación. No morí. Me quieren matar otra vez. La frase, simple pero profunda, encapsulaba el terror de un joven que había enfrentado a la muerte y vivido para contarlo. Los funcionarios, en un estado de shock y confusión, interrumpieron el procedimiento. Lo desataron de la silla, visiblemente traumatizado y con quemaduras, y lo devolvieron a su celda. Y en ese momento, el sistema quedó en shock. Nunca antes se había vivido algo así en la historia de las ejecuciones en Estados Unidos. La horripilante Gertie había fallado, y al hacerlo, había expuesto una falla mucho más profunda en el corazón de la justicia penal de la época. El incidente provocó titulares en todo el país. El caso de Willie Francis ya no era un asunto local, confinado a los oscuros pasillos de una prisión de Luisiana. Era una vergüenza nacional. La historia de un adolescente que sobrevivió a su propia ejecución con la macabra ironía de unos verdugos ebrios era demasiado escandalosa para ser ignorada. Algunos decían que había sido un accidente, un lamentable error técnico que podía corregirse con un mejor mantenimiento del equipo o una supervisión más estricta. Otros, y sus voces comenzaron a ganar fuerza, que era una violación clara de la Constitución, específicamente de las cláusulas contra el castigo cruel e inusual. En este punto, la comunidad de derechos civiles, incipiente pero cada vez más vocal, comenzó a intervenir. La Liga Nacional Urbana y la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, NAACP, vieron en el caso de Willie Francis una oportunidad crucial para desafiar la brutalidad y el racismo inherentes al sistema de justicia del sur. Las preguntas clave eran: ¿era legal intentar ejecutar a alguien 2 veces por el mismo delito? ¿No constituía eso un castigo cruel e inusual? ¿Una violación de la 8ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos? La doble exposición, o doble enjuiciamiento, protegida por la 5ª enmienda, era un pilar de la justicia, y aunque el argumento no encajaba perfectamente en la letra, la defensa intentaría estirar su espíritu. Aquí es donde entra una figura clave y sorprendente: el abogado Bertrand de Blanc, un hombre blanco de la zona que tomó la defensa de Willie por convicción personal. De Blanc no era un activista de derechos civiles ni un defensor habitual de afroamericanos, lo que hacía su intervención aún más notable en ese clima racial. Pero había presenciado el horror de la ejecución fallida. Había visto la piel quemada de Willie y escuchado su grito de terror. Y sabía, con una certeza inquebrantable, que no podía quedar impune. Su humanidad superó los prejuicios de la época. De Blanc llevó el caso hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, la máxima instancia judicial del país, en una audaz y sin precedentes maniobra legal. Argumentó que un segundo intento de ejecución violaba la 5ª enmienda, el principio de doble enjuiciamiento, aunque el tribunal lo interpretaría de forma diferente, y de manera más directa, la 8ª enmienda,
que prohíbe el castigo cruel e inusual. El caso se conoció como Francis Winter Resweber, 1947, un hito que forzaría a la Corte Suprema a confrontar no solo la letra de la ley, sino también la moralidad de sus aplicaciones. La suerte de Willie Francis y el futuro de los derechos de los condenados dependía ahora de 9 jueces en Washington. El 13 de enero de 1947, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó su fallo en el caso Francis Winter Resweber. La expectativa era enorme, pues la decisión sentaría un precedente crucial para el futuro de la pena de muerte y los derechos individuales. El fallo fue dividido, lo que reflejaba la complejidad moral y legal del asunto. En una votación 5-4, una diferencia mínima que subraya la profunda división entre los propios jueces, la Corte Suprema decidió que el segundo intento de ejecución no era inconstitucional. La estrechez del resultado es un testimonio de lo cerca que Willie Francis estuvo de un fallo favorable. La mayoría, liderada por el juez Stanley F. Reed, argumentó que la primera ejecución había fallado por un error técnico, no por malicia o intención de infligir sufrimiento innecesario. Sostuvieron que el estado de Luisiana no había actuado con crueldad o intención de torturar a Willie. Simplemente el equipo había fallado. Según esta interpretación, la octava enmienda, que prohíbe el castigo cruel e inusual, no se aplicaba a un fallo técnico. En otras palabras, el Estado tiene derecho a volver a intentarlo. Esta frase encapsulaba la postura de la mayoría. La autoridad del Estado para ejecutar una sentencia capital primaba sobre el sufrimiento imprevisto causado por una falla mecánica. La disidencia, sin embargo, fue vehemente y moralmente poderosa. El juez Felix Frankfurter, en su opinión disidente, escribió que la ejecución fallida había convertido la pena de muerte en una tortura, en un espectáculo de crueldad que la Constitución buscaba prohibir. Argumentó que el horror de lo vivido por Willie Francis trascendía cualquier tecnicismo legal. Otro disidente, el juez Frank Murphy, fue aún más contundente, calificando la propuesta de volver a ejecutar a Francis como crueldad atroz y barbarie civilizada. Para él, el intento fallido ya había constituido un castigo cruel e inusual, y un segundo intento sería simplemente la continuación de esa crueldad. El resultado fue devastador para Willie y sus defensores. Willie, aún traumatizado por lo vivido, con las cicatrices físicas y psicológicas de la primera ejecución, fue sentenciado nuevamente a ser electrocutado. Esta vez, la orden era clara, sin margen de error. La decisión de la Corte Suprema, aunque legalmente fundamentada en una interpretación estricta de la Constitución y la ausencia de intención maliciosa, fue percibida por muchos como una victoria del legalismo sobre la humanidad. Selló el destino de un adolescente vulnerable y dejó al descubierto las limitaciones de un sistema judicial que, en ocasiones, prioriza la forma sobre la esencia de la justicia. La cuenta regresiva hacia el segundo intento de ejecución había comenzado. El 9 de mayo de 1947, un año y 6 días después del primer intento fallido, el ciclo implacable del sistema penal cerró su círculo. Willie Francis fue conducido por segunda vez a la sala de ejecución en la Penitenciaría Estatal de Luisiana. La atmósfera era diferente esta vez. No había la misma improvisación. El equipo había sido revisado, los verdugos estaban sobrios, y todo estaba preparado con meticulosa precisión para asegurar que no hubiera ningún error. La determinación del Estado de Luisiana de llevar a cabo la sentencia era inquebrantable, una muestra de su poder y su insistencia en la retribución. Willie tenía apenas 18 años. Su juventud, que debería haber estado llena de promesas y oportunidades, se extinguía en una celda de la muerte. La imagen de un adolescente enfrentando su destino final por segunda vez es una de las más trágicas en la historia de la justicia estadounidense. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir antes de morir, una formalidad macabra en el ritual de la ejecución, Willie, con voz temblorosa, respondió: «Nada en particular». Sus últimas palabras fueron un eco de su vida. Discreto, reservado, como si el trauma lo hubiera despojado de la capacidad de cualquier expresión final grandiosa o significativa. Era un silencio que gritaba. Luego, se recostó sobre la silla,
cerró los ojos y esperó. La resignación se había apoderado de él. La lucha legal había terminado y el agotamiento de su calvario era palpable. A las 12:10 del mediodía, el interruptor fue activado. Su cuerpo se estremeció una vez más, la electricidad recorriendo su frágil forma. Pero esta vez no sobrevivió. El sistema, perfeccionado en su capacidad de infligir la muerte, había cumplido su objetivo. En el acta oficial se lee una frase escalofriante por su frialdad burocrática y su total desapego de la humanidad de la situación: ejecutado de forma satisfactoria. Pero ¿cómo puede considerarse satisfactorio ejecutar a un adolescente con discapacidad intelectual, después de un intento fallido, en un proceso judicial plagado de errores y sin pruebas físicas sólidas que realmente lo vincularan al crimen más allá de una confesión forzada? Para muchos, esa frase resume la deshumanización del sistema penal de la época, su capacidad para reducir la vida y la muerte a meros procedimientos administrativos. La ejecución de Willie Francis no solo fue el fin de una vida joven, sino que también se convirtió en un símbolo perdurable de la injusticia y la falla moral. Durante décadas, el caso de Willie Francis fue citado en escuelas de derecho, debates sobre la pena de muerte y movimientos de derechos humanos. Su historia trascendió las páginas de los periódicos para convertirse en un objeto de estudio y un catalizador para el cambio. Se convirtió en un símbolo de lo que ocurre cuando el sistema no tiene freno, cuando el castigo se vuelve un fin en sí mismo, divorciado de la verdad, la piedad y la proporción. El caso Francis se ha enseñado como una advertencia sobre los peligros de la prisa judicial, la insuficiencia de la representación legal y el impacto devastador del prejuicio racial en la administración de justicia. Su historia inspiró libros, documentales y fue una de las primeras veces que la Corte Suprema se vio forzada a debatir no solo sobre legalidad, sino sobre humanidad. La naturaleza inusual del caso, un hombre que sobrevive a su propia ejecución, obligó a los jueces a considerar las implicaciones morales de sus decisiones de una manera que pocos casos anteriores habían logrado. Aunque la mayoría falló en su contra, las poderosas disidencias sentaron las bases para futuras batallas legales por los derechos de los condenados y el cuestionamiento de la constitucionalidad de la pena de muerte en ciertas circunstancias. La historia de Willie Francis es una pieza fundamental en la narrativa de los derechos civiles en Estados Unidos, un doloroso recordatorio de los horrores que se perpetraban en nombre de la ley. Willie no tuvo una infancia en el sentido que la mayoría de los niños merecen. Fue una niñez marcada por la pobreza extrema, el abuso y la falta de oportunidades. No tuvo defensa adecuada. Su juicio fue una farsa y su confesión altamente cuestionable. No tuvo justicia real, sino una condena rápida y predeterminada por su raza y su condición social. Y, aún así, dejó una huella más profunda que muchos que vivieron el doble de años. Su nombre, asociado a la trágica ejecución fallida, se convirtió en un sinónimo de injusticia y de la resistencia contra la corrupción del sistema. Su legado perdura como un faro para aquellos que luchan por una justicia más equitativa y humana. El caso de Willie Francis, visto a través del lente de los conocimientos actuales en psiquiatría forense y derechos humanos, revela aún más las profundas fallas del sistema de la época. Según análisis retrospectivos de expertos en psiquiatría forense, Willie probablemente padecía de discapacidad intelectual moderada, con dificultades severas de comprensión y lenguaje. Esto significa que su capacidad para entender los procedimientos legales, la gravedad de los cargos en su contra y las implicaciones de su propia confesión era, muy probablemente, extremadamente limitada. Para una persona con esta condición, un interrogatorio sin asistencia legal o parental no es solo coercitivo, sino fundamentalmente injusto. También se ha documentado que su confesión fue obtenida sin las mínimas garantías legales, en un ambiente coercitivo y hostil. Las tácticas policiales empleadas, comunes en la época y especialmente contra individuos afroamericanos, se basaban en la intimidación y la presión, no en la obtención voluntaria de la verdad. Un perfilador criminal actual podría afirmar con certeza: Willie era más víctima del sistema que del crimen que se le adjudicó. Su perfil no correspondía al de un asesino premeditado, sino al de un joven manipulado, con capacidades cognitivas limitadas, incapaz de comprender la magnitud de su situación.
Las características de un asesino premeditado, como la planificación meticulosa, la ausencia de remordimiento o un patrón de violencia, simplemente no encajaban con la descripción de Willie Francis como un joven tímido y apacible. En efecto, su ejecución no se trató solo de la aplicación de una ley en un caso individual. Fue una muestra cruda y desgarradora de cómo el poder desmedido del Estado, la arraigada desigualdad racial y el desprecio por los derechos humanos de los más vulnerables pueden convertir un error judicial en una tragedia irreversible. La historia de Willie Francis es un recordatorio de que la justicia no es solo la aplicación de la ley, sino también la consideración de la humanidad, la equidad y la dignidad de cada individuo, independientemente de su raza o su condición socioeconómica. Es un capítulo doloroso que subraya la necesidad constante de un sistema de justicia que se revise a sí mismo y aprenda de sus errores más graves. Willie Francis no fue el primer inocente en ser ejecutado en los Estados Unidos. La historia judicial del país está plagada de casos de condenas erróneas, un sombrío recordatorio de que la infalibilidad humana es una quimera. Y trágicamente, no fue el último. Incluso hoy en día, a pesar de los avances en el debido proceso y la tecnología forense, los debates sobre la inocencia de los condenados a muerte persisten. Pero su historia destaca por algo muy particular, algo que la eleva de la mera estadística a la categoría de una parábola moderna. Sobrevivió a lo que debía matarlo. Y esa segunda oportunidad que la muerte le negó, al no completar su tarea, dejó al descubierto la crudeza de un sistema que, en su afán de justicia retributiva, perdió la brújula de la compasión y la humanidad. Fue un milagro macabro que expuso la fragilidad de un aparato diseñado para la muerte. Un sistema que se negó a escuchar, incluso cuando el error fue eléctrico, legal y humano al mismo tiempo. Se aferró a la letra de la ley, en lugar de abrazar el espíritu de la justicia. Porque a veces, el mayor crimen no es el que se juzga en la corte con todo el peso de la ley. Es el que el Estado comete al ignorar su propia humanidad, al negarse a reconocer la complejidad de la condición humana y las fallas inherentes a sus propios procesos. El caso de Willie Francis es un espejo oscuro que nos sigue mostrando lo lejos que hemos llegado, pero también lo mucho que aún queda por aprender sobre la verdadera justicia. ¿Qué otros casos históricos crees que merecen ser examinados bajo una luz similar para exponer las fallas sistémicas y los legados de injusticia?